Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Entreverado, el podcast. Hoy es una entrevista muy particular, muy especial, donde las ideas se entrelazan, las conversaciones se enredan, pero siempre sale algo muy interesante, una ventana comunicacional en medio de la tecnología, de la inteligencia artificial. Vamos a estar también a la vanguardia. Tenemos un invitado de lujo, profesor Argenis Aldazoro. Con él hemos compartido durante esta larga lucha revolucionaria y hoy tiene la responsabilidad de ser el candidato a la alcaldía del municipio de Barinas, nuestro municipio capital. Así que te damos la bienvenida, profesor, al podcast. Nos cuesta un poco a veces pronunciarlo, pero lo vamos a ir trabajando a medida que pase la entrevista. Buenos días, Eduardo. Gracias por tu invitación. Aquí estamos, en un reto que nos dio la vida, en un reto que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, como un soldado de este proceso revolucionario, asumiendo con mucha altitud, con mucha moral, con mucho compromiso, el reto de asumir la alcaldía a partir del 27 de julio. Así va a ser. Profe, esta plataforma tecnológica va a llegar a cualquier rincón del planeta. La tecnología es algo que permite, nos va a ver la gente en la buseta, nos va a ver la gente en su casa, en los teléfonos. Hablarle un poco de los inicios de Argenis Aldazoro en la lucha política, en la lucha social. Vamos a esos orígenes de tu carrera política. Bueno, mis orígenes de pequeño, yo recordaba ayer, en una reunión que tuve por allá, que yo recuerdo cuando yo salí de sexto grado, ingreso al Liceo Ciclo Básico El Obelisco, en Barquisimeto. Yo soy barquisimetano. Y lo más frecuente en esa época era cuando se hacían tomas de los liceos estudiantiles. Y tomarlo por un mes, 2 meses, eso era muy fuerte para el gobierno de turno. Entonces, yo tendría, 12, 13 años. Cuando llego al liceo, de una vez los dirigentes de ese momento toman el liceo para protestar. Y yo de esa edad me sumé. Me sumé y duramos 2 meses durmiendo ahí en ese liceo. Recuerdo que mi madre fue a ver dónde estaba yo, porque no llegué a casa. Y cuando llegó al liceo, estaba yo con los muchachos ahí en la toma. Y me dice, ¿qué haces tú aquí? Bueno, mamá, que estamos luchando, Se me dio, cónchale, saliste igual que tu hermano, me dijo. ¿Por qué? Bueno, porque yo tuve un hermano, ya murió, ya falleció, que estuvo en el combate, estuvo en la guerra la guerrilla del año 60, 70, la montaña, un luchador fuerte, Y bueno, y uno fue más o menos viéndolo a él, fue aprendiendo las carencias que uno tenía en la familia, en un hogar muy, muy bien familiarmente, muy amoroso, pero con mucha carencia, unos padres que nos dieron de todo, con amor, con mucho sacrificio, y uno veía las desigualdades sociales que existían. Y con él en la lucha, y comencé yo en séptimo grado a meterme en la lucha estudiantil. Bueno, un trabajo que viene desde los inicios de tu adolescencia. Has tenido también importantes responsabilidades. Siempre recordamos, todo el mundo te dice el profe Aldazoro por tu condición de educador, de la responsabilidad de educar. A lo largo de esa trayectoria de educador, ¿qué te llega ahorita en este instante a la mente de la responsabilidad de ser educador? Mira, en este recorrido que hemos hecho aquí en el municipio, Eduardo, la mayor satisfacción para un docente, yo lo veo así, es que cuando te consiguen un alumno, como Eduardo Lima fue mi alumno. Ajá, bueno, ahí tenemos una primicia. Profesor Argenis Aldazoro fue mi profesor en la escuela técnica, por allá en el año 2000, 2002. Imagínate cuando nos correspondió el profesor, excelente profesor de electricidad, en los talleres allí de electricidad. Así que, bueno, mi profesor va a ser alcalde ahora de Barinas. Pero no fue en el 2000, fue antes del 2000. Ajá. Porque yo en el 2000 estaba como director. Ajá. Y yo te di clase cuarto y quinto año. Cuando yo era joven, eres. Y Eduardo era buen alumno, Eduardo. Claro. hizo como así. No, era muy quietecito él. En ese tiempo los alumnos de la escuela técnica eran bastante traviesos y él era un muchacho tranquilo. Y él se recuerda, él debe recordarse, que ya uno andaba en las líneas después de la revolución, porque uno le daba mensajes
a los alumnos, tú debes recordar eso. Claro. Entonces, en este recorrido, la mejor evaluación para un profesor, un docente, es conseguirse a sus alumnos y que te reciban con aprecio, con respeto, con amor, con criterio. Eso es tu mayor valoración, pues. Y cuando se consigue esos muchachunos por ahí, mire, profesor, porque yo estuve en la zona educativa, tú sabes. También. Mire, profesor, usted me dio el cargo a mí, usted me dio clase a mí, ya yo soy director, ya yo soy supervisor, ya yo soy esto. O sea, uno siente una satisfacción de que los que se fueron formando con uno te admiran, te respetan, me van a dar apoyo para la alcaldía, pero uno se siente satisfecho de que ellos hoy en día son profesionales, tienen un gran avance. Formadores de generación, pues, de varias generaciones que van pasando en el tiempo. Vienes realizando un recorrido, por supuesto en tu responsabilidad de candidato, pero también en tu responsabilidad has tenido varias responsabilidades institucionales importantes. Mencionabas el tema de la zona educativa, pero también el tema de la ofensiva cuando se dieron la conformación de los CLAC. Has tenido el tema del deporte también. Vamos a conversar un poco de esa área, el tema deportivo. Tuviste la responsabilidad allí de conducir el deporte en Barinas. ¿Qué representa el deporte para Argenis Aldazuri? Pero el deporte para mí representa algo, parte de mi vida. El deporte es parte de mi vida. Yo nací particularmente en un sitio, como te dije, con muchas desigualdades sociales, pero en esos tiempos la fraternalidad de todo era muy grande. Y no había la modernidad hoy en día, el internet, los celulares. Todos los muchachos de la época no estaban en la calle. Claro, entre pelote, goma y chapita. Entonces el que no hacía deporte en esa época, pues no sé dónde estaría, pues. Y uno aprendió en la calle a jugar béisbol, chapita, softball, baloncesto, voleibol, tenis de mesa, de ajedrez, casi todos esos deportes de pelota, ¿verdad? Uno prácticamente lo aprendió en la calle. Y bueno, creo que hacerlo bien, pues, porque fui competitivo en cada una de esas áreas deportivas, pero desde niño también, mi padre, allá en Barquisimeto había un periódico que se llamaba El Impulso. Creo que hoy en día existe como digital, pero en ese tiempo ese periódico era muy bueno. Y yo agarraba siempre el cuerpo de deporte, porque había un cuerpo que era puro para deporte. Y yo no sé, yo agarraba ese periódico desde muchacho y me sentaba a leer todas las noticias deportivas, los resultados, las competencias, los atletas, las actuaciones de la selección de Barinas, de Barquisimeto, de Venezuela. Veía los numeritos porque lo publicaban a diario de las Grandes Ligas, del béisbol venezolano, de todo eso. Yo leía, duraba hasta 2 horas leyendo ese cuerpo de deporte de ese periódico como tal. O sea, un fanatismo del deporte. Y te fuiste allí formando un entreverado, un líder social con un deportista, una mezcla bien interesante. Vamos a pasar un poco... Pero que mucha gente confunde, Eduardo, disculpa, que mucha gente piensa que yo soy entrenador de deporte o soy profesor de educación física. No, ya Eduardo lo dijo. Yo soy profesor de educación industrial, mención electricidad. Pero ligado al deporte plenamente. Claro, y los has practicado y lo sigues practicando. Vamos a indagar un poco en tus responsabilidades. Fuiste concejal del municipio Barinas, hablar un poco de esa etapa, de esa responsabilidad legislativa, del conocimiento del municipio desde sus entrañas. ¿Qué recuerdas de tu responsabilidad como concejal del municipio de Barinas? Recuerdo que fue una época muy dura, fuerte, porque la oposición llegó con 8 concejales y nosotros solamente 3. Manuel Caro, Leonardo Rodríguez y mi persona. Y ese era en el 2014, recién la ausencia del comandante Chávez, ¿verdad? La derecha aceleró los planes para derrocar al presidente Maduro y bueno, comenzaron con su saboteo. Pero recordemos que cuando aquel señor dijo descarguen ¿verdad? Bien, ahí se ocurrieron 13 muertos para esa época y grandes
guarimbas, grandes saboteos. Después vinieron las elecciones de la alcaldía en el 2013 y llegó el otro señor y llamó a desconocer los resultados. Y ahí se abrieron 43 muertos. O sea, ahí comenzó una etapa muy fuerte en Venezuela, donde el fascismo comenzó a accionar muy fuerte. Desde la alcaldía de Barinas de ese momento comenzaron a accionar de una manera fascista. Y nosotros tres, con mucho orgullo, con mucho amor, dimos todo el esfuerzo necesario para defender la revolución en esos espacios como tal, enfrentándonos a esos concejales, a ese alcalde que querían derrocar a un gobierno, en vez de dedicarse a gobernar, en vez de dedicarse a lo que supuestamente nos critican, deberían dedicarse a gobernar, deberían dedicarse a dar resultados al pueblo. Lo que hacían era generar condiciones para que se produjese en Venezuela un derrocamiento de la revolución. Claro. Y allí se inició un proceso también, asumió la oposición la Asamblea Nacional, y en ese momento entonces Argenis Aldazoro asume otra responsabilidad. Junto al profesor Adán Chávez te correspondió ser constituyente en el año 2017. Bueno, nos correspondió ser tu jefe de campaña en esa elección. Por eso es que la vida es un ciclo. Es un ciclo que va transitando. Y fuiste a la Asamblea Nacional del Consejo Municipal de Barinas a esa responsabilidad nacional junto al profesor Adán Chávez, ambos constituyentes por el municipio de Barinas, como una excelente votación. ¿Qué recuerda Argenis Aldazoro de esa responsabilidad en la Asamblea Constituyente? Bueno, pero es importante decir, Eduardo, antes de llegar a la Asamblea, que siendo concejal, después, como tú lo dijiste hace rato, pasé a la ofensiva económica, a dirigir la GIMAS en ese tiempo, los CLA, que bueno, fue una etapa también difícil donde la derecha en ese saboteo escondió los alimentos del pueblo de Venezuela, ¿verdad? Y nosotros pues desde ahí comenzamos a dirigir esa ofensiva económica, pues. Y después el profesor se lo llevaron para el Ministerio de la Cultura. La profesora Zenaida Gallardo asumió la gobernación del Estado de Barinas y a mí me correspondió ser secretario general de gobierno, que tú nos acompañaste ahí en la parte de Hidroandes. Cuando éramos jóvenes. Cierto, secretario de gobierno de la profesora Zenaida Gallardo. Importante responsabilidad. Y bueno, ahí comenzaron otra etapa, otra vez la derecha del saboteo, de las guarimbas, el saqueo de los comercios aquí en Barinas. Esa fue la época donde quemaron venezolanos, degollaron venezolanos por parecer chavistas. Entonces el presidente Maduro magistralmente llamó a la constituyente un 1 de mayo. Bueno, la Dirección Nacional decidió que el profesor Adán Chávez y mi persona, una campaña que tú fuiste el jefe de comando, y lo llamaste AA. El eslogan era la AA. Y bueno, nos fuimos a la constituyente y entrar al Palacio Legislativo es un gran orgullo, porque es como las grandes ligas, pues. Estás en las grandes ligas de la política, estás ahí compartiendo con toda Venezuela, con todos los representantes de Venezuela. Ser miembro, es más, la constituyente no desaparece, uno es constituyente por toda la vida, porque eso no tiene un ciclo. Uno es elegido por un momento para una situación, un problema, que fueron varios objetivos. Una constituyente muy interesante porque también tuvo la modalidad de sectorial y territorial. Y de ahí entré en la Comisión de Asuntos Internacionales y llegué a ser vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. En una coyuntura también global en ese momento para Venezuela, de muchos ataques de algunas de las naciones tradicionales, convencionales, y cumpliendo un rol en una vocería, y la constituyente que garantizó la paz de Venezuela, que es importante mencionarlo. A partir de allí se dio toda una transición de mayor estabilidad por algunos años importantes. Esta entrevista, candidato, es conversadito, vamos mezclando los temas. Vamos a hablar un poco de tu familia, la familia de Argenis Aldazoro, cómo te están apoyando en este momento, cómo está llevando esta importante responsabilidad la familia.
La familia apoyándome 100%. Ahí tenemos a mi esposa que me está acompañando. Ajá, la esposa está aquí tras cámaras del entreverado. Ya está ahí. Allá está pendiente, no, mira. No, me está apoyando 100% como siempre lo ha hecho. Tengo ya, voy para 35 años de casado. Esta chica, 3 décadas y media, pues. Esta chica la conocí, una chica barinesa, de familia conocida en Barinas. Maestros los dos, maestro Silva, Jacinto Silva, la maestra Agnelis Quiñones. Y bueno, ella se fue a estudiar en el pedagógico de Barquisimeto. Por allá nos encontramos en el pedagógico. Nos casamos estando estudiando. Ajá. Ella estaba en el 7º semestre y yo estaba en el 5º. Ajá. Ahí nos conocimos, nos enamoramos, seguimos enamorados. Claro. Y ahí nos casamos. Y estando ya ahí en el 9º semestre y yo en el 7º, salió nuestro primer hijo, mi único hijo varón, el mayor. Tengo 3 hijos, 2 hijas y el mayor. Ya tengo un nieto. Y bueno, la familia muy contenta, siempre se ha identificado en estas luchas que hemos tenido. Siempre me ha acompañado, me ha dado el apoyo. También han sido sacrificados porque tú sabes muy bien que tú también eres político y sabes que en esta lide pues uno dedica 100% a las luchas sociales, a la lucha revolucionaria. Y bueno, a veces uno deja un poquito al lado a la familia por las responsabilidades políticas, las responsabilidades de gobierno, y sin embargo la familia siempre ha estado ahí, dando el apoyo 100% al avance, porque ellos saben que al final estamos luchando por una patria mejor. Una patria mejor. Llega a mi mente en este entreverado comunicacional la imagen de Argenis Aldazoro cuidando a su nieto que cuando nació pasó por algunas situaciones y lograste ahí, te vi con mucha fortaleza y esos son recuerdos bonitos de la existencia. Me refiero a poder haberlo superado y que ahora te vemos en las redes sociales a veces compartiendo con él. Eso es lo que el ser humano debe ser, a pesar de las diferentes responsabilidades, estar con la familia y que la familia comprenda la responsabilidad que se tiene. Bueno, ¿qué recuerdas un poco allí de eso? Bueno, el nieto que tenemos ahí, que lo amo muchísimo. De verdad que ahora comprendo por qué le dicen a los abuelos chocho, que no se pone chocho con el abuelo. Claro. Y ese muchachito, de verdad que cuando nació prematuro, con muchos problemas, duró más de 21 días en la UCI, aquí en el hospital. Estaba como que constituyente. El profesor Adán estaba de embajador en Cuba. Y de allá me ayudaron. Me ayudaron muchísimo, porque faltaban equipos en el hospital. Y ahí ayudamos pues al hospital en esos casos y a su vez al niño como tal. Pues. Bueno, gracias a Dios superó esa etapa. Y ahí está, como tú dices. Claro, para adelante, unas luchas que se llevan en la vida, pero que al final se da mucha gratificación. Candidato, y en las próximas horas prácticamente, a próximas horas, el día 27 de julio, alcalde del municipio de Barinas. Vamos a indagar un poco en esa propuesta del plan de gobierno que tiene Argenis Aldazoro como candidato a la alcaldía. Un poco también hablar de los compañeros que te acompañan en la fórmula a la Cámara Municipal, porque recordemos que son 2 elecciones, la alcaldía junto a la Cámara Municipal, y ahorita vamos a hablar también, por supuesto, de la consulta popular de nuestra juventud. Vamos a hablar un poco entonces de cómo se está trabajando el plan de gobierno después de conocer, ya hicimos un recorrido, un entreverado de todas las responsabilidades que ha venido teniendo nuestro candidato a la alcaldía y ahora la responsabilidad de dirigir los destinos del municipio Barinas. ¿Cómo está el plan de gobierno de Argenis Aldazoro? Bueno, ese plan de gobierno está adecuado al plan de gobierno nacional. Porque nosotros vamos a tener un solo gobierno. Nosotros vamos a tener una ecuación perfecta, como lo ha dicho el presidente: gobierno central con el presidente de la República, gobierno estatal con nuestro gobernador Adán Chávez y gobierno municipal con Argenis Aldazoro. El presidente presentó un plan de gobierno que lo llamó las 7 transformaciones, basado en el plan de nuestro presidente Chávez. Lo adecuó a las nuevas épocas, a la nueva forma de gobernar, y que es un plan de gobierno que ya es ley, porque la Asamblea Nacional lo aprobó como ley. Tiene 7 objetivos específicos,
que son las 7 transformaciones que ha dicho nuestro presidente. Y en Barinas, ya nuestro gobernador Alan Chávez también sacó su plan de gobierno llamado Plan Barinas, que está adecuado a los objetivos primordiales de la 7T. Bueno, nosotros aquí en el municipio de Barinas no nos estamos quedando atrás. Como un solo gobierno, como hemos dicho, estamos ya listos con nuestro plan Ciudad Barinas. Plan Ciudad Barinas, Plan Barinas, Plan Nacional de la 7T. Todo en una misma línea de acción. Pero claro, con las competencias que le compete a cada quien. Las competencias nacionales, las competencias estatales y las competencias municipales. Ahora, ¿qué estamos tomando en cuenta nosotros ahí, Eduardo? Así rápidamente en el municipio. Bueno, por ejemplo, en esta época que se ha ido afectando mucho la vía agrícola de las zonas de las parroquias la parroquia foránea, que decimos nosotros, que son productoras, han sufrido mucho con las vaguadas que están ocurriendo. Y bueno, tenemos que ya hacer un plan de acción rápido para recuperar esas vías, para que la producción pueda salir, porque de ahí sale la producción para Barinas y más allá. Entonces ya es un plan que tenemos que tener ahí. Tenemos que tener para lo que es Santa Lucía, San Silvestre, Santa Inés, Toruno y Domingo Ortiz también, que tienen una... Sí, hay que ya ir trabajando en función de cómo consolidar esa vía agrícola. También tenemos el embellecimiento y el ornato de la ciudad. Es un objetivo primordial en la gestión de Arenas del Oro, en la gestión de la revolución. El alumbrado público, eso también vamos a trabajar fuertemente para poner Barinas bien alumbrada. Vamos a trabajar con el tema del agua, que tú tienes mucha experiencia ahí y podrías apoyarnos también ahí, porque Eduardo fue gerente de Hidroante aquí. Y bueno, aquí hay muchos pozos en cada uno de las parroquias, de los territorios, de las urbanizaciones, de los barrios. Entonces, ahí también vamos a estar apoyando los servicios. Los servicios que son fundamentales. Claro. Y el tema de transporte también, vamos a trabajar, porque también en ese problema de la vialidad, también los huecos, vamos a trabajar con función de eso para que el transporte pueda tener mejor desenvolvimiento y cómo ellos pueden apoyar mejor al transporte masivo aquí en Barinas. Y ahí, candidato, el tema de qué hacer con los accidentes de las motos. Ese es un tema fundamental, la gente lo menciona en las redes sociales, cómo trabajarlo, bueno, mejora de la vialidad, pero también qué otras cosas se pueden plantear con respecto al tema de los motorizados. Lo primero que tenemos que hacer con los temas de las motos es la educación vial. Hay una ley de tránsito terrestre que tiene que cumplirse, ¿verdad? Hay que educar a nuestros motorizadas, a nuestros motorizados, a educarlos a todos, pues, en el plan vial. Pues. Y bueno, también eso nos permite a nosotros y nos exige que hay que tener las vías bien arregladitas, los semáforos bien arregladitos, para poder nosotros exigirle también a esos conductores que cumplan con la ley como tal. Eso también lo vamos a trabajar fuertemente con el gobierno central, nacional y regional. Y te he visto, profesor... Y hablando del plan de gobierno, Eduardo, disculpa que te interrumpa, enmarcado en las 71 circuitos comunales que tiene el municipio de Barinas. Todos esos planes que hablamos, el Poder Popular protagonista en ese accionar. De eso no hay duda. Transferirle poder al pueblo, al Poder Popular, como lo ha dicho nuestro presidente. Y de la alcaldía estaremos financiando, como lo va a hacer el gobernador del estado, a los proyectos que queden en segundo lugar o más allá en las consultas populares. En la consulta, entonces son 71 circuitos que tiene el municipio de Barinas. Ya el candidato tiene el diagnóstico de esas solicitudes que se han hecho a través de las diferentes consultas. Te hemos visto reunirte con los circuitos en ya las 14 parroquias del municipio, un despliegue bien intenso. Entonces es un plan como lo ha propuesto el presidente, sincronizado, bien acoplado de las cosas que se quieren hacer. También el tema tecnológico es fundamental. Te he escuchado mencionar algunas aristas de eso que sé que la juventud también está muy acorde. Vamos a avanzar con ese tema. Te hemos visto ahí con los chamos en los circuitos comunales juveniles. ¿Qué has visto allí? ¿Qué has escuchado de esa juventud barinesa que está esparcida por todo nuestro municipio? ¿Qué he visto? Miren,
Eduardo, es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque uno que ha transitado en esta vía, usted, mi persona, que hemos transitado una trayectoria larga en este proceso revolucionario, estamos viendo cómo los jóvenes, nuestro presidente ha logrado que comiencen a empoderarse del territorio. Eso creo que es lo más importante. Que se vinculen a su comunidad. Que se están vinculando a las problemáticas de la comunidad. Y el presidente le ha dado la herramienta necesaria, a través de las consultas populares, de financiarles proyectos para que ellos los ejecuten como tal. Más allá de ese estímulo del proyecto, de los $10,000 que se le va a asignar a cada uno de ellos, es verlo a ellos en su discurso. Mira, Eduardo, asistí como a 20 asambleas. Fui a una asamblea en Rocinea, aquí en Alto Barinas. Participaron como 15 jóvenes. Tomaron el derecho de palabra. Y hablaban con una propiedad, una sinceridad. Y aquí tenemos que hacer esto, porque tiene esto y esto y esto y esto. Aquí tiene que estar la cancha techada por esto y esto y esto. Aquí queremos los patios productivos, proyectos productivos. Ver a los jóvenes de 15, 16, hablar de proyectos productivos. Eso no se veía antes. Eso es histórico. Eso es primera vez que se ve en la historia de Venezuela. Y cuidado, si la historia de la humanidad, donde los jóvenes se están empoderando del territorio, del conocimiento, del amor patrio, de desarrollar su comunidad, tienen un mapa de sueño, donde ellos ven allí cómo ven proyectan su futuro. Eso, ven su futuro, y saben que el presidente le va a dar varias consultas en el tiempo y van a trabajar en función de cómo ir consolidando ese proyecto como tal. Claro. Hay un tema que es fundamental, que es la economía. Barinas es una ciudad que ha empezado, gracias a estos avances que se han estado dando por el gobierno nacional, a ver cómo brotan emprendimientos por diferentes lugares de la ciudad. Cómo el alcalde Genis Aldazoro se va a vincular a esa economía pujante que debe acelerarse más. Cómo desde la alcaldía se va a apoyar todo el tema del emprendimiento, de los comercios, que hay a diferentes niveles, porque la ciudad tiene características diversas según sea el territorio. La economía del municipio de Barinas. Sí, acuérdate que tenemos aquí empresarios, tenemos comerciantes, economía popular, emprendedores. Bueno, ahorita hay una gama de gente trabajando, que eso también es importante decirlo antes de responder tu pregunta, Eduardo. Porque las consultas populares, y eso que dice al pueblo de Barinas, nosotros cada vez que salimos a una elección popular, ya llevamos 33 en revolución, vamos nosotros superando esta etapa fuerte que vivimos en Barinas o en Venezuela, del saboteo, el bloqueo, las sanciones, y cada vez que salimos a votar vamos consolidando la democracia participativa y protagónica. Y con las consultas populares el pueblo está empoderando y estamos terminando de consolidar esa participación popular. Eso que genera una estabilidad política. Y al haber una estabilidad política se comienza a generar una paz. La paz, con esa estabilidad política, comienzan a haber inversiones, ¿verdad? El presidente Maduro aprendió a generar un POA, un accionar de obtener recursos por otra vía, no dependiendo del petróleo. Y no dejó de invertir en el área social. Ahora, cuando yo le doy $10,000 a cada circuito comunal, aquí en el municipio, y van 4 consultas, estamos hablando de $40,000 a cada circuito comunal. Si eso lo multiplicamos por 71 circuitos comunales, quiere decir que a Barinas le ha entrado más de $3 millones en la consulta. Y con la consulta directamente al pueblo organizado. Al pueblo organizado. Y con la consulta de los jóvenes llegaremos a $3,700,000. Eso también permite de consolidar el territorio, los proyectos, el poder popular, la paz, la estabilidad política, pero comienza también una circulación del dinero. El dinero comienza a circularse, se reactiva la economía, hay empleos directos, hay empleos indirectos. Mejora la condición de vida de las personas, adquieren bienes, servicios, el círculo de... Y se genera una estabilidad también económica. Tenemos estabilidad política, tenemos estabilidad económica, y eso va entonces a una estabilidad social, que comenzamos a lograr la calidad de vida que teníamos cuando el comandante Chávez.
y que lamentablemente la oposición se encargó, o un sector de la oposición se encargó de pedir sanciones y bloqueo y nos llevaron a una situación muy difícil. Pero bueno, ahí vamos saliendo. Pues. Entonces, eso lo está viendo el comercio, eso lo está viendo el empresariado, eso lo están viendo los emprendedores, eso lo está viendo la economía popular, y con ello podemos conseguir consolidando lo que tú estabas diciéndome, porque se está generando entonces una estabilidad económica. Nosotros de la alcaldía la vamos a seguir apoyando de manera organizada, vamos a trabajar en forma conjunta con ellos. Pronto tengo una reunión con el sector comercial, en la agenda ya está pautado, me voy a reunir con ellos, a escuchar sus propuestas, porque ellos son los que nos apoyan a nosotros con su eficacia y sugerencias y con sus impuestos para que la alcaldía funcione. Claro, entonces es un trabajo sin exclusión, sino todo lo contrario, abarcante para que todos puedan realizar su actividad económica. Vamos también a preguntar aquí con el candidato, que sé que es una de las preguntas principales a las que está activa la ciudad de Barinas. ¿Qué tiene planteado el alcalde Argenis Aldazoro, en nombre de Dios, para lo que van a ser las próximas ferias de Barinas? Ese es un tema central en la juventud. Entonces, ¿cómo se prepara el candidato para eso? Bueno, es un gran reto. Cuando suma la alcaldía de Barinas, ya un equipo se ha estado comenzando a trabajar conmigo para no solamente las ferias, sino toda la parte recreativa que tiene la alcaldía o el municipio, y nosotros vamos a organizarnos para ver cómo profundizamos esa feria para el beneplácito de todos y todas. Pues. Vamos a ver cómo hacemos esa feria central, cómo hacemos esa feria también en las diferentes parroquias, para que la gente pueda disfrutar también en esas parroquias más que todo lejanas. Y bueno, eso va. Eso va con equipo. Ya se está organizando esto va a quedar en el podcast, desde ya se está organizando todo, y sé que tienes una... Y la ventaja que tenemos que el gobernador nos apoya. Bueno, ya que estamos mencionando, lo hemos mencionado en varias oportunidades, nuestro querido profesor, gobernador del estado Barinas, todos esos planes en conjunto, has tenido responsabilidades permanentemente con el profesor. ¿Cómo se va a engranar ese trabajo para que entre la gobernación de Barinas, recientemente recuperada por la Revolución Bolivariana nuevamente, y la alcaldía de Barinas puedan impulsar proyectos de mayores dimensiones junto al presidente Nicolás Maduro? Hace rato dije que era una ecuación perfecta. Presidente Maduro, profesor Chávez, Argenis Aldazoro, con el poder popular, con los 71 circuitos comunales. De antemano, ya hay otro equipo también por ahí, evaluando esos grandes proyectos, porque tenemos que terminar de modernizar la ciudad. Sí. La ciudad tiene que... Es una palabra clave, modernización de la ciudad. Sí, hay que llevarla a los tiempos modernos, pues. Barinas no se puede quedar atrás. Barinas es la ciudad donde nació el presidente Chávez, donde vivió el presidente Chávez, donde vivió nuestro gobernador. Dice, tenemos que llevarla a modernizarla como debe ser. Pues. Y bueno, ya tenemos un equipo por ahí trabajando para ver los proyectos macro, como tú dices, para entonces presentarlo conjuntamente con la gobernación al presidente Maduro para conseguir los recursos que se le requieren para eso, porque son proyectos macro que no vienen los recursos por la alcaldía, sino que vienen de manera directa, pero sé que lo vamos a lograr. Y forman parte de esa planificación estratégica. Seguimos aquí en Entreverado, el podcast. Argenis Aldazoro, también has tenido responsabilidades a nivel del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a hablar un poco de eso, a la estructura. Miembro del equipo político estatal, también tuviste una fase donde fuiste organizador del municipio Barinas. ¿Cómo has sentido la militancia? Te hemos visto en los recorridos por las parroquias, por los sectores puntuales, un impresionante despliegue. ¿Qué has sentido allí con el tema de la estructura y qué mensaje le mandas también a la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela? El mensaje que le puedo dar es que me conocen, saben de nuestro trabajo, Eduardo. Saben cómo uno siempre se ha dedicado plenamente, con moral, con ética, con formación, al proceso revolucionario. Que hemos ocupado diferentes cargos, más o menos lo hemos hablado hoy. Y saben que de esos cargos siempre hemos dejado bien la situación, lo hemos ejercido con mucha moral y siempre lo hemos hecho con alta responsabilidad revolucionaria.
Y eso lo saben ellos. Cuando he llegado a esos diferentes sitios, gente que ha estado un poco aislada, ha estado un poco desmotivada, y cuando ven que es uno, dicen, no, profesor, que con usted vamos a trabajar porque usted es un hombre de partido, usted toma en cuenta el partido, y todo lo hace a través del partido. Entonces, se han ido sumando también una cantidad de personas con los dirigentes que tenemos hoy en día, unos dirigentes muy valiosos que están trabajando y lo han demostrado en estos últimos años, situaciones difíciles, de crisis, de pandemia, pero han estado ahí dando la cara en nuestras jefes de calle, nuestras jefes de comunidades, los equipos políticos parroquiales, los jefes de VH, los jefes de VH, equipos políticos municipales, estadal, ¿verdad? Con nuestra enlace en este momento, Jacqueline Faría, nuestra ingeniera. Hemos estado trabajando ahí políticamente y reconociendo el trabajo que se vienen haciendo ahí. Entonces, esa gente que está trabajando hoy en día, con esos dirigentes que conformaron con nosotros aquellas organizaciones como los CLP, que tú tuviste ahí. Claro que sí. Y ese tema, Argenis, de las 5 generaciones, se ve mucho en el ambiente, los más grandes, vamos a decir, para no decir los más antiguos, sino los más grandes, la precursora, la fundadora, la generación de oro, los más jóvenes, inclusive la generación genial, porque he visto jóvenes muy que están de entre 15 a 16 años que están vinculándose también. No, y antes de esa edad, porque por allá anda una muchachita de la parroquia del Carmen que se llama Verónica. Verónica, saludos. Genial. Verónica tiene como 10, 11 años y va para primer año ahorita. Ajá, exacto, y no es tan solo un discurso, sino habla desde el amor. Así que Dios te bendiga, Verónica, por todo ese trabajo que estás haciendo. Y ella y otras. Y como ella, muchísimas. Y esas cantantes que están por ahí, esos muchachos cantantes, como la del Pijorito, la otra muchacha. No, esos son un talento que hay que están desarrollándose. Entonces, el polo patriótico, vamos a hablar también del polo patriótico. Te hemos visto los encuentros con esa alianza, no es tan solo el Partido Socialista Unido de Venezuela que respalda al profesor Argenis Aldazoro, sino 13 tarjetas están vinculándose allí de diferentes partidos. ¿Cómo ha estado ese trabajo articulado? Bueno, mira, ellos están comprometidos. Me han dado desplegados conmigo haciendo la tarea. Y va más allá porque hicimos un plan específico para cada uno desde el comando de campaña, que lo dirige el Movimiento Social y Gran Pueblo Patriótico, William García, Keile Molina, y otros ahí han estado apoyando la tarea. Y un grupo va para acá, un grupo va para allá, un grupo va para acá, un grupo para allá, o sea, cubriendo los territorios para tocar a cada uno de ellos y registrarlos y tenerlo en cuenta para el día de la movilización. Pues yo le he dicho a ellos que hay una gran emotividad, sí es verdad, hay que transformarla en una gran organización y que esa gran organización nos va a permitir la movilización. Entonces ellos están trabajando muy bien en el municipio de Barinas, y tú lo sabes como organizador del partido que está aquí en Barinas, y creo que eso es histórico. Tenemos 5 candidatos del Gran Polo Patriótico en la fórmula para candidatos a concejales y concejalas. Hay una gran diversidad. Eso es histórico. 5 candidatos solamente en el municipio de Barinas del Gran Polo Patriótico. Y eso es demostración de la evolución. Inclusive tenemos un candidato del polo en uno de los municipios de nuestro estado y así se viene desarrollando. Es una campaña muy amorosa. Vamos a aprovechar también para saludar a nuestros demás candidatos que están esparcidos por todo. El compañero Misael Moreno en Arismendi, que haciendo un gran trabajo allí. Tenemos en el municipio Alberto Albelo Alexander Camacho, alcalde, que va haciendo un trabajo impresionante en la cuna de la Revolución Bolivariana. Mayra Jaramillo en Bolívar. Por la juventud Tito Rojas en Rojas. Tito Mejía en Rojas. Siempre hay ese entreverado se da y la gente dice Tito Rojas por el cantante, pero no, es Tito Mejía en el municipio Rojas. En el caso, le quedó bien, Tito le quedó bien la cosa. También tenemos Trinidad Quintero, una mujer luchadora en Cruz Paredes. Salvador Guerrero en Sucre. Tuvimos el fin de semana ya en Andrés Eloy Blanco con Wilson Dorian, un joven también que viene realizando un gran trabajo importante. En Pedraza, Jessica Lalama, que hasta ahorre, esa negrita se va caminando. La campaña tiene
ese Ese estilo tumbado. y hasta ese tumbado, ese entreverado allí ha estado dándole también un hermoso recorrido. Y en el caso, por supuesto, del municipio de Barinas, nuestro hermano En Zamora tenemos en a Zamora, a Derwin Sandoval, un joven, estuvimos acompañando también a Derwin En Obispo, el general Luis Enrique, que ya fue alcalde de Bolívar, ahora como alcalde del municipio Obispo. Es un equipo y vamos por esas 12 responsabilidades históricas. Barinas roja, rojita plenamente. Plenamente. Recuperamos la gobernación y vamos por las 12 alcaldías. Por las 12 alcaldías, en nombre de Dios, con un trabajo social y con mucha inclusión. Vemos inclusive que se ha despertado en un factor que no nos acompañó electoralmente en procesos anteriores, una disposición de apoyar a la revolución en este proceso. Así que es maravilloso lo que se está haciendo. Quería aprovechar en estos últimos minutos, tenemos algunas dinámicas dentro del programa que también es importante. ¿Qué recuerda Argenis Aldazoro que es lo más entreverado que le ha ocurrido en su vida, en toda su vida? Que él diga, bueno, esta situación sí fue un poco complicada, puede ser jocosa, puede ser laboral, lo que tú consideres. Me dejó rapado. No, son muchas cosas, pero ahorita no. Una partida de dominó, algo que haya ocurrido allí. Bueno, mira, hablando del deporte. En el Sí, deporte sí, pasa mucho entreverado, ¿eh? Tengo una historia con Eduardo. Esa no la vamos. Oye, pero esa sería cuando tú me estés entrevistando a mí que va a tocar en el boca del alcalde. Pero... Es una historia muy buena, que Eduardo más adelante se la cuenta. Claro, claro. Yo recuerdo que viví una situación difícil. Yo me considero buen jugador de béisbol y softball. Modestia aparte, pero uno sabe que es así. Y el que me conoce sabe que es así. Cuando tenía como 15 años, 15 años, se hacían los juegos interbarrios. Y bueno, el barrio donde yo vivía, sacamos el equipo de béisbol. Y yo me gané mi puesto duro ahí para ser la primera base del equipo. Bateaba muy bien, agarraba bien. Y el día que nos fueron a entregar los uniformes, ya para ir para la competencia el otro día, el manager me llama y me dice, tu uniforme no llegó. Ay, babá. ¿Y cómo así? No, tu uniforme no llegó y por lo tanto no puedes competir. Pues. Eso para mí fue muy doloroso. Bueno, lloré bastante, mucha rabia. Sentí que o sea, que me hubiesen dicho con anticipación, mira, tú no estás en la selección, o no quedaste en el equipo, qué sé yo, pero que me hayan dicho tu uniforme no llegó, fue traumático, de verdad. Fue traumático. Cosa de esos entreverados que ocurren en la existencia. Y fue tan traumático que de ese día no juego más béisbol. Y ahí comenzó mi etapa de softball. Yo a los 15 años comencé a jugar softball. Me olvidé de béisbol hasta estando aquí en Barinas, en la Liga Máster de Béisbol que hay aquí en Barinas, que ya tenía ya como 45 años, comencé a trabajar a béisbol. Claro. Bueno, y de ahí para adelante. Son muchas anécdotas. Hay otra pregunta también entreverada ahí. ¿De dónde viene el origen del ese nombre que te dicen en toda Barinas que es el veterano? ¿De dónde viene ese origen? ¿De dónde viene? ¿De cuándo te empezaron a decir veterano? El origen del veterano se lo debemos y se lo agradecemos a Adán Chávez. Él fue el que te bautizó. Ese es el culpable. Bueno, está posesionado inclusive del recorrido de la campaña. Tremendo marketing me ha dicho nada. Marketing. Ha estado, bueno, tremendo. Bueno, no, en serio, mira, desde que comenzamos a trabajar con él en el año 2008, que comencé en el deporte, y tú sabes que en el softball se usa mucho el término de veterano por la experiencia, tantos años jugando. Hay otra gente que le molesta la palabra es veterano. por el deporte. En el caso de Argenis Aldazoro es por el tema de veterano, es por mucho tiempo en el deporte de softball. Es veterano en el softball. Y el profesor, cada vez que tenían una intervención en esos encuentros públicos se hacía, y aquí me acompaña el veterano, y aquí me acompaña el veterano. Y eso ya se... Claro, bueno, han pasado 17 años, el tiempo pasa muy rápido. Bueno, estamos ya prácticamente despidiendo este podcast.
que ha tenido diversos temas, el trabajo social que viene realizando, el plan de gobierno. Sé que Barinas va a acompañar al compañero Argenis Aldazoro a asumir la alcaldía del municipio de Barinas, que va a ser eficiente en el desarrollo de ese trabajo y que va en definitiva a apoyar a todo el colectivo de esta hermosa ciudad. Así que el 27 es la victoria, el 28 celebramos con el cumpleaños de comandante Chávez y a un año de la elección de nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, nada más y nada menos. Nos despedimos de nuestro podcast Entreverado, donde las ideas se mezclan, las conversaciones se enredan, pero siempre sale algo interesante. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, hermano.